Bienvenidos de nuevo. En este video exploraremos uno de los capítulos más estremecedores y fascinantes de la historia de nuestro planeta. El tiempo en que la Tierra estuvo completamente congelada. Imagina mirar desde el espacio y ver un globo azul transformado en una esfera blanca y silenciosa, cubierta por hielo desde los polos hasta el Ecuador. Los océanos dormían bajo una gruesa capa de hielo, las montañas se encontraban atrapadas en glaciares inmensos y la vida apenas resistía en los pocos refugios donde la temperatura aún permitía un respiro. Este evento, conocido como la Tierra Bola de Nieve, no fue solo una catástrofe climática, sino también un punto de inflexión que cambió el curso de la evolución y preparó el camino para la explosión de vida que llenaría el planeta millones de años después. Durante mucho tiempo, los científicos consideraron que el hielo era un visitante pasajero en la historia del clima, un fenómeno localizado en los polos o en breves eras glaciares. Pero las huellas en las rocas contaban otra historia: depósitos glaciares encontrados en regiones tropicales, minerales que solo se forman en climas fríos, y capas de carbono alteradas por una atmósfera que parecía haber sido privada del ciclo normal del dióxido de carbono. Cada hallazgo era una pista que apuntaba a una conclusión asombrosa. En algún momento, la Tierra entera había sido atrapada en una prisión de hielo. Para entender cómo un planeta dinámico, lleno de volcanes, mares y nubes, pudo transformarse en una bola helada, debemos retroceder más de 700 millones de años, al periodo conocido como criogénico. Este nombre, que literalmente significa nacimiento del hielo, hace honor a una época donde la temperatura global descendió a niveles extremos. En aquel entonces, los continentes se encontraban agrupados en un supercontinente llamado Rodinia. Su configuración modificaba la circulación de las corrientes oceánicas y atmosféricas, creando condiciones que alterarían por completo el equilibrio térmico del planeta. La tectónica de placas jugó un papel silencioso pero crucial. Rodinia comenzó a fracturarse, generando vastas costas nuevas y mares poco profundos donde la erosión liberaba nutrientes hacia el océano. Este exceso de nutrientes favoreció una explosión de algas microscópicas, las cianobacterias, organismos capaces de realizar fotosíntesis y liberar oxígeno. Lo que parecía un triunfo biológico tuvo consecuencias climáticas devastadoras. Al absorber dióxido de carbono de la atmósfera, estas diminutas criaturas redujeron el efecto invernadero natural de la Tierra. Con menos CO para retener el calor solar, el planeta empezó a enfriarse. El hielo comenzó su avance en los polos, pero no se detuvo allí. A medida que las superficies se cubrían de nieve y hielo, aumentaba la cantidad de luz solar reflejada hacia el espacio, un fenómeno conocido como albedo. Cuanto más reflejaba la Tierra, menos energía absorbía, y por tanto más frío se volvía el clima. Era un círculo vicioso: el hielo traía más hielo. Las temperaturas cayeron hasta el punto en que incluso los océanos tropicales se congelaron en la superficie. Las tormentas de nieve cubrieron regiones ecuatoriales, y los vientos helados soplaban sin interrupción sobre un planeta que parecía haber perdido toda vida. Bajo esa capa blanca y silenciosa, sin embargo, la vida no desapareció. En las profundidades marinas, cerca de las fumarolas hidrotermales, la energía del interior terrestre alimentaba ecosistemas diminutos. Los microorganismos que habitaban esos entornos extremos se convirtieron en los herederos de un mundo sumido en la oscuridad. La Tierra se encontraba casi completamente congelada, pero no muerta. En las fracturas del hielo y en las zonas costeras donde los volcanes mantenían bolsas de agua líquida, la vida se aferraba con una tenacidad impresionante, demostrando que incluso en los límites de la desolación, la biología puede persistir. Desde la perspectiva del espacio, la Tierra debía lucir como una joya blanca suspendida en el vacío. Los rayos del sol apenas lograban penetrar su brillante escudo de hielo. Los ciclos del carbono, del agua y de los nutrientes se habían detenido casi por completo. Los océanos, atrapados bajo kilómetros de hielo, se convirtieron en cementerios químicos donde los elementos quedaban atrapados sin circular. La atmósfera, empobrecida en gases de efecto invernadero, no ofrecía refugio alguno contra el frío. Y, sin embargo, en ese aparente silencio, los volcanes no descansaban. El calor interno del planeta, resultado de la desintegración radiactiva y del movimiento del manto, continuaba activo. A través de las grietas en la corteza terrestre,
Los volcanes expulsaban enormes cantidades de dióxido de carbono hacia la atmósfera. Pero el hielo impedía que este gas se reciclara mediante la absorción oceánica o la erosión de las rocas. Con el paso de millones de años, ese dióxido de carbono comenzó a acumularse. La Tierra, aunque congelada, estaba preparando su despertar. Los científicos calculan que la concentración de CO llegó a ser cientos de veces superior a la actual. Esa acumulación formó una gigantesca manta invisible que empezó a atrapar el calor solar, revirtiendo lentamente el ciclo del frío. Pero el proceso no fue rápido. Durante millones de años, el hielo resistió con obstinación, reflejando gran parte de la energía que intentaba calentarlo. Sin embargo, el planeta estaba entrando en un nuevo equilibrio, y cuando finalmente el calor acumulado superó el punto de no retorno, el deshielo comenzó de manera abrupta. La fusión del hielo liberó una cantidad inmensa de agua dulce hacia los océanos y generó un efecto climático descontrolado. Las temperaturas subieron con rapidez, los glaciares se derritieron en cascada y los niveles del mar aumentaron de forma drástica. Las lluvias ácidas, producto de la combinación del CO con el vapor de agua, disolvieron las rocas y liberaron minerales que fertilizaron los mares. La Tierra, que había sido un páramo de hielo, se transformó en un invernadero planetario. Fue una resurrección violenta, un renacer del calor después de la muerte helada. En ese nuevo escenario, la vida tuvo que adaptarse otra vez. Las especies que habían sobrevivido a la congelación enfrentaron un planeta radicalmente distinto. Océanos turbulentos, atmósferas saturadas de gases y temperaturas que superaban los límites anteriores. Sin embargo, ese caos también trajo oportunidades. Los nutrientes liberados alimentaron la proliferación de organismos multicelulares más complejos. Algunos científicos sostienen que este proceso, tras la última gran glaciación global, fue el detonante de la llamada explosión cámbrica, cuando la vida en la Tierra se diversificó de forma extraordinaria. El episodio de la Tierra bola de nieve no fue un simple accidente climático, sino un recordatorio de la fragilidad y la resiliencia del planeta. La historia del hielo nos habla de un equilibrio delicado entre la geología, la atmósfera y la vida misma. Fue una advertencia escrita en piedra y en fósil, un testimonio de cómo los sistemas naturales pueden empujar al límite el propio concepto de habitabilidad. Y, más aún, nos muestra cómo, incluso después del silencio absoluto del hielo, la vida siempre encuentra la manera de regresar. Cuando el hielo empezó a retirarse, la Tierra se convirtió en un laboratorio natural donde las fuerzas de la geología, la química y la biología interactuaron como nunca antes. Los océanos liberados comenzaron a absorber la enorme cantidad de dióxido de carbono que había saturado la atmósfera, y en ese proceso se formaron capas de carbonatos que hoy los geólogos encuentran como testigos de aquel deshielo. Estas rocas, con su característico color blanquecino, se depositaron justo encima de los sedimentos glaciares, creando un contraste tan abrupto que solo podía explicarse por un cambio climático extremo y repentino. En esos registros se halla escrita la transición entre la muerte helada y el renacimiento cálido de nuestro planeta. Pero lo que realmente fascinó a los científicos fue entender las consecuencias biológicas de aquel suceso. Antes de la gran congelación, la vida en la Tierra se limitaba casi por completo a organismos unicelulares. No había animales, ni plantas, ni organismos complejos visibles a simple vista. Sin embargo, después de que el hielo se derritiera, el mundo cambió para siempre. Los mares se llenaron de nuevas formas de vida, algunas de ellas capaces de organizarse en colonias, de diferenciar sus células y de coordinarse de maneras que marcarían el inicio de la multicelularidad. En otras palabras, el hielo no solo puso a la Tierra al borde de la extinción, sino que preparó el escenario para la evolución de la complejidad biológica. Este vínculo entre catástrofe y creación es uno de los aspectos más intrigantes de la historia natural. Las condiciones extremas obligan a los organismos a adaptarse o desaparecer, y en ese proceso se generan innovaciones evolutivas. Durante la Tierra bola de nieve, los microorganismos tuvieron que aprender a resistir temperaturas bajo cero, a sobrevivir con escasa luz y a soportar la falta de nutrientes. Aquellos que lograron hacerlo desarrollaron estrategias únicas. Algunas bacterias formaron capas protectoras de sílice o proteínas, otras produjeron compuestos anticongelantes,
y algunas encontraron refugio bajo las capas de hielo donde aún se filtraban débiles rayos de luz. De estos linajes resistentes surgirían, millones de años más tarde, los ancestros de los primeros animales. Desde un punto de vista químico, la congelación global transformó por completo la composición de los océanos. El hielo actuó como una barrera que aisló el agua del contacto directo con la atmósfera, impidiendo el intercambio de gases y acumulando compuestos reducidos como el hierro y el azufre. Cuando el hielo se derritió y el oxígeno volvió a disolverse en el agua, esas sustancias reaccionaron violentamente, oxidándose y formando depósitos masivos de hierro que hoy aparecen como vetas rojizas en las rocas más antiguas del planeta. Así, incluso la geología conserva la memoria de aquella purificación química a escala planetaria. La Tierra, recién liberada de su manto helado, era un escenario inestable. Los volcanes escupían cenizas que coloreaban el cielo, los relámpagos iluminaban tormentas cargadas de gases, y los océanos, calientes por el exceso de dióxido de carbono, se convertían en caldos químicos donde las moléculas orgánicas se mezclaban en una danza incesante. Era un planeta en ebullición, física y biológicamente. La superficie, antes inmóvil, se volvió un mosaico de lagos, mares interiores y costas nuevas donde la vida encontraba nichos que colonizar. Las investigaciones más recientes han revelado que las glaciaciones del Criogénico no fueron únicas. Hubo al menos dos grandes episodios globales de congelación. El Esturtiano, ocurrido hace unos 720 millones de años, y el Marinoano, hace aproximadamente 635 millones de años. Ambos dejaron huellas similares en las rocas, separadas por intervalos en los que el clima se recuperaba parcialmente antes de volver a caer en el abismo térmico. Esta alternancia sugiere que la Tierra oscilaba entre extremos, como un péndulo caótico impulsado por la interacción entre los procesos internos y externos del planeta. En los márgenes de esos glaciares antiguos se formaban estructuras curiosas, extraños montículos de carbonato llamados pseudomorfos de hielo, burbujas congeladas que hoy permiten reconstruir cómo el agua y el aire coexistieron bajo condiciones casi imposibles. También se han encontrado cristales de sal que se formaron en lagos hipersalinos protegidos del hielo por capas minerales, lo que indica que incluso en un planeta casi congelado, existían oasis donde el calor y la química aún se encontraban activos. Cada hallazgo es un recordatorio de que la vida siempre encuentra un refugio, aunque el mundo parezca condenado a la quietud. La hipótesis de la Tierra bola de nieve fue, en sus inicios, muy controvertida. Muchos geólogos se resistían a aceptar la idea de una congelación total, porque resultaba difícil explicar cómo habría sobrevivido la vida. Si el planeta se hubiera congelado por completo, el océano habría quedado sellado y la fotosíntesis habría cesado. Sin embargo, la evidencia fósil muestra que algunos organismos continuaron existiendo durante y después del evento. Por eso, algunos científicos propusieron una versión más moderada. La Tierra es Luz Ball, una especie de planeta semihelado donde los polos estaban cubiertos de hielo pero el ecuador mantenía finas franjas de agua líquida. En estos mares abiertos, la vida habría encontrado refugio, manteniendo activo el ciclo del carbono y permitiendo que la evolución no se detuviera. Independientemente de si el planeta fue una bola de nieve completa o parcial, lo cierto es que las glaciaciones criogénicas dejaron una huella imborrable. Al alterar los ciclos biogeoquímicos, cambiaron la composición de la atmósfera y la química de los océanos. Cuando la Tierra se descongeló, esos cambios habían transformado las condiciones para la vida. El oxígeno libre comenzó a aumentar, y con él surgieron los primeros organismos pluricelulares complejos. Fue como si el planeta hubiera pasado por una purga, eliminando gran parte de lo antiguo para permitir el nacimiento de lo nuevo. Los geólogos encuentran en Namibia, Australia y Canadá los rastros de este renacer. En las capas de roca que siguen a los depósitos glaciares aparecen fósiles de organismos del grupo ediacárico. Seres blandos, de formas en espiral, discos, plumas o cintas que se movían lentamente en el fondo del mar. Eran las primeras criaturas visibles, los abuelos biológicos de todos los animales que existen hoy. Sin la dureza del hielo y la posterior inundación de nutrientes, quizá nunca habrían existido. Este ciclo de destrucción y creación no solo define la historia del criogénico, sino también la del propio planeta. Cada crisis climática, cada extinción masiva,
ha sido una oportunidad para la renovación. Y la Tierra, en su largo viaje, parece haber comprendido un principio profundo. La vida no sobrevive a pesar del cambio, sino gracias a él. A medida que la Tierra emergía del hielo, los cielos comenzaron a transformarse. La atmósfera, antes transparente y fría, se volvió densa y cálida, saturada de dióxido de carbono y vapor de agua. Este nuevo clima desencadenó tormentas sin precedentes. Lluvias torrenciales que cayeron sobre glaciares derretidos, arrastrando sedimentos y esculpiendo nuevos ríos en continentes recién liberados. La erosión acelerada cubrió los océanos de minerales como el calcio, el hierro y el fósforo, que actuaron como fertilizantes naturales, impulsando una proliferación sin igual de vida microscópica. El planeta, que había estado dormido bajo el hielo, despertaba con un vigor explosivo. Los mares, ahora cargados de nutrientes, se convirtieron en los motores biológicos del planeta. Las algas y bacterias fotosintéticas multiplicaron su número, liberando oxígeno a la atmósfera y dando inicio a un nuevo ciclo de equilibrio. Este incremento de oxígeno fue vital, pues permitió el surgimiento de organismos más grandes y complejos. Durante millones de años, los océanos se tiñeron de tonos verdes y turquesas, y la vida comenzó a organizarse en formas cooperativas. Los primeros organismos multicelulares encontraron en este ambiente cambiante un escenario ideal para diversificarse. El periodo que siguió al Criogénico fue el Ediacárico, una era de transformación y experimentación biológica. En los sedimentos marinos de ese tiempo quedaron impresas las formas más antiguas de vida visible. Criaturas de cuerpos blandos, sin esqueletos ni caparazones, que se deslizaban lentamente por el lecho marino o flotaban en las corrientes. Sus formas eran misteriosas, casi etéreas. Discos con pliegues radiales, estructuras en espiral y cuerpos segmentados que parecen más sueños que organismos. Aún así, representan la primera evidencia de una vida compleja organizada. Esas criaturas, silenciosas y vulnerables, fueron los primeros intentos de la evolución por crear animales. Pero el legado de la Tierra bola de nieve no fue solo biológico. También cambió el modo en que el planeta regula su propio clima. Antes del Criogénico, los niveles de dióxido de carbono variaban de manera más libre, y la vida apenas influía en ellos. Después de la gran glaciación, sin embargo, los organismos fotosintéticos se convirtieron en un factor determinante del equilibrio atmosférico. Cada célula que absorbía CO y liberaba oxígeno ayudaba a estabilizar el clima. Así nació, en cierto sentido, una Tierra autorregulada, un planeta donde la vida empezó a influir directamente en el ambiente que la sostenía. El estudio de las glaciaciones criogénicas ha permitido a los científicos comprender mejor la relación entre la vida y el clima. Hoy sabemos que los cambios en la biosfera pueden transformar el planeta entero. Las cianobacterias, al reducir el dióxido de carbono, provocaron la congelación global. Luego, los volcanes devolvieron el CO a la atmósfera, desencadenando el deshielo. En este ciclo de enfriamiento y calentamiento se esconde una lección sobre la interdependencia entre la biología y la geología. La vida no es un espectador pasivo, sino un agente capaz de alterar el destino de un mundo. Para los geocientíficos, las rocas del Criogénico son una cápsula del tiempo. En ellas se preservan los minerales que registran los cambios de temperatura y composición atmosférica. Algunos sedimentos muestran pequeñas burbujas de gas atrapadas, auténticos fragmentos de la atmósfera primitiva. Otros conservan patrones magnéticos que revelan la orientación del campo terrestre cuando el hielo cubría los continentes. Analizar estos registros requiere precisión casi quirúrgica, pues cada capa es una página en el diario del planeta. Al descifrarla, los científicos reconstruyen no solo la historia del clima, sino también las causas profundas de la estabilidad actual. En aquel entonces, la luz del sol era más débil que la de hoy, y sin embargo la Tierra logró escapar del hielo. Esa paradoja ha intrigado a los climatólogos durante décadas. La explicación más aceptada radica en la acumulación de gases de efecto invernadero. Los volcanes, al continuar su actividad durante millones de años, emitieron dióxido de carbono y metano sin interrupción. Sin vegetación que lo absorbiera ni lluvias que lo disolvieran, el gas se fue concentrando hasta alcanzar niveles colosales. Cuando finalmente el calor atrapado fue suficiente para superar el reflejo del hielo,
el planeta se derritió de forma violenta. Es una historia que ilustra el poder de los gases atmosféricos para transformar la superficie terrestre, una advertencia que hoy resulta inquietantemente familiar. El deshielo no fue uniforme. En algunas regiones, el agua derretida se acumuló formando enormes lagos glaciares, mientras que en otras se generaron corrientes destructivas que arrasaron con todo a su paso. Las olas de calor liberaron vapores cargados de compuestos químicos que se elevaron hacia la atmósfera, alterando su composición. En los trópicos, las lluvias ácidas disolvieron rocas, transportando elementos hacia los mares y generando un efecto fertilizante global. Así, los mismos procesos que casi habían extinguido la vida ahora la impulsaban a expandirse con una fuerza renovada. Los estudios geoquímicos revelan que tras el deshielo se produjo una de las mayores precipitaciones de carbonatos en la historia del planeta. Este fenómeno, conocido como Cap Carbonates, formó depósitos de piedra caliza de varios metros de espesor en todo el mundo. Estas capas marcan el punto exacto donde el hielo se retiró y el clima comenzó a estabilizarse. En ellas se encuentra la evidencia de un mundo en transición, cristales de aragonito que crecieron en aguas tibias, fósiles de microorganismos renacidos y sedimentos alterados por la química de un océano revivido. El criogénico nos enseña que el equilibrio de la Tierra no es permanente, sino dinámico. Cada fuerza, la tectónica, la atmósfera, la biología, actúa sobre las demás, creando un sistema complejo que responde con lentitud pero con consecuencias profundas. En aquel entonces, un simple desequilibrio en la concentración de gases fue suficiente para congelar el planeta entero. Hoy, un aumento similar de gases podría provocar el efecto contrario, un calentamiento extremo. La historia del hielo y el fuego terrestre se repite, aunque en direcciones opuestas. Para los científicos, estudiar la Tierra bola de nieve no es solo un ejercicio histórico. Es una advertencia y una guía. Entender cómo un exceso o una carencia de gases invernadero puede alterar el equilibrio global permite anticipar el futuro climático. Si el planeta fue capaz de pasar de un infierno helado a un invernadero abrasador, también puede hacerlo de nuevo. Y en ese reflejo del pasado, la humanidad encuentra una lección sobre su propio impacto en el mundo. Después del deshielo, la Tierra se encontró en un estado de transformación constante. La energía solar, que antes era devuelta al espacio por el hielo, comenzó a ser absorbida por los océanos y continentes, calentando lentamente el planeta. Los mares, libres de su prisión congelada, se tornaron inmensos espejos líquidos donde la vida volvía a reflejarse. Sin embargo, el equilibrio seguía siendo frágil. Cada cambio en la temperatura, en la composición del aire o en la química del agua podía alterar por completo el rumbo de la evolución. Era como si el planeta entero estuviera reiniciando su historia, escribiendo de nuevo las reglas de la vida. Los continentes, aún en proceso de separación tras la ruptura de Rodinia, desempeñaron un papel fundamental en este nuevo escenario. La deriva continental modificaba la circulación oceánica y los patrones de viento, estableciendo climas distintos en cada región. Las zonas ecuatoriales se convirtieron en caldos de cultivo para la vida marina, mientras que las regiones polares todavía conservaban glaciares residuales que recordaban el pasado helado. Las lluvias, cargadas de dióxido de carbono disuelto, erosionaban las montañas recién formadas, devolviendo minerales a los océanos. Este intercambio continuo entre la tierra y el mar alimentaba la cadena de nutrientes que sostenía los ecosistemas emergentes. El aire comenzó a llenarse de un gas que hasta entonces había sido raro, el oxígeno. Su concentración, que durante la glaciación había caído a niveles peligrosamente bajos, empezó a ascender de nuevo. Este aumento transformó la química de la atmósfera y de los océanos, haciendo posible la respiración aeróbica, una forma mucho más eficiente de obtener energía. Los organismos que pudieron adaptarse a este nuevo ambiente se multiplicaron, desplazando a aquellos que aún dependían de procesos anaerobios. Fue un cambio silencioso, pero radical. El nacimiento de un mundo oxigenado, precursor de la vida animal. Los océanos, que durante millones de años habían sido oscuros y ácidos, comenzaron a volverse claros y ricos en carbonatos. En ellos prosperaron las algas y los protozoos,
organismos que no solo alimentaban las cadenas tróficas, sino que también modificaban la química del agua mediante la fotosíntesis. Cada célula que capturaba luz solar y liberaba oxígeno ayudaba a estabilizar el clima, generando un efecto de retroalimentación positiva. Así, la vida empezó a convertirse en arquitecta del propio planeta, modulando la composición de los mares y del aire. El paisaje terrestre también cambió. En los márgenes costeros aparecieron tapetes microbianos, colonias de bacterias y algas que formaban capas elásticas sobre las rocas húmedas. Estas biopelículas fueron los primeros intentos de la vida por conquistar la superficie continental. Con el tiempo, sus restos se mineralizaron, dejando estructuras fósiles conocidas como estromatolitos. Aunque simples, estos organismos desempeñaron un papel esencial. Estabilizaron el suelo, atraparon sedimentos y comenzaron a transformar la geografía misma de las costas. La vida, lentamente, se convertía en una fuerza geológica. Sin embargo, el renacimiento del planeta no estuvo exento de catástrofes. El exceso de dióxido de carbono, que había permitido el deshielo, transformó temporalmente la Tierra en un horno. Las temperaturas globales pudieron alcanzar niveles extremos, generando una época de calor sofocante. En este ambiente, algunos océanos se volvieron anóxicos, es decir, pobres en oxígeno, lo que provocó la muerte de muchas especies que habían sobrevivido a la glaciación. Fue un periodo de inestabilidad climática, donde la vida oscilaba entre la expansión y el colapso. Aún así, esos mismos extremos impulsaron la evolución hacia formas más resistentes y sofisticadas. La relación entre el dióxido de carbono, el oxígeno y la temperatura se convirtió en el corazón de la estabilidad climática. Los científicos modernos comprenden que este equilibrio es regulado por el ciclo del carbono, el proceso mediante el cual el gas se intercambia entre la atmósfera, los océanos y la corteza terrestre. Durante la Tierra bola de nieve, ese ciclo se había interrumpido, pero tras el deshielo se reactivó con una intensidad sin precedentes. La erosión de las rocas silíceas, acelerada por las lluvias ácidas, absorbía CO del aire y lo transformaba en carbonatos marinos. Este proceso ayudó a enfriar gradualmente el planeta, deteniendo el sobrecalentamiento y permitiendo que la temperatura se estabilizara. En ese contexto de equilibrio recuperado, la vida floreció con creatividad inusitada. En los océanos del Ediacárico surgieron criaturas que parecen salidas de un sueño. Organismos sin boca, sin ojos y sin esqueletos, que absorbían nutrientes directamente del agua o del sustrato. Algunos se adherían al fondo marino, otros flotaban suavemente impulsados por las corrientes. Aunque primitivos, representaban un avance monumental. Eran los primeros cuerpos multicelulares organizados, con tejidos diferenciados y sistemas de crecimiento coordinados. Su aparición marcó el inicio de una nueva etapa evolutiva, una transición entre la vida microscópica y la macroscópica. La atmósfera, cada vez más rica en oxígeno, permitió que el planeta se cubriera de una tenue capa de ozono. Esta barrera, formada por la interacción de la luz ultravioleta con el oxígeno, protegía la superficie de la radiación solar. Gracias a ella, las zonas costeras y someras se convirtieron en ambientes habitables. En esas regiones comenzó el lento proceso de colonización terrestre, aunque todavía faltarían cientos de millones de años para que las primeras plantas emergieran. En aquel tiempo, la Tierra era un mundo marino, y el océano era su verdadero corazón. El criogénico había demostrado que el clima global puede cambiar con una violencia inimaginable, pero también que la vida posee una capacidad de recuperación que desafía cualquier catástrofe. La Tierra se comportaba como un organismo que, tras una enfermedad devastadora, se curaba y crecía más fuerte. Las glaciaciones no habían sido un accidente sin sentido. Fueron un mecanismo natural de renovación, un proceso que reinició los ciclos biogeoquímicos y permitió una expansión evolutiva sin precedentes. Este equilibrio recién alcanzado se mantuvo durante decenas de millones de años, hasta que otro cambio geológico volvió a alterar el curso de la historia, la formación de nuevos océanos y la reorganización de los continentes. Estos movimientos, impulsados por la tectónica, modificarían de nuevo los vientos, las corrientes marinas y la distribución del calor solar, dando paso a una nueva era de diversidad biológica. Pero las huellas del hielo seguían grabadas en el corazón del planeta,
recordando el tiempo en que la Tierra, por un instante cósmico, se convirtió en un mundo blanco y silencioso. Las rocas del criogénico no solo conservan los rastros del hielo, sino también los susurros del tiempo. Cada capa sedimentaria guarda señales de los ciclos que el planeta atravesó para recuperarse. Las líneas finas de arcilla entre los depósitos de carbonato narran los momentos de calma entre las tormentas. Los fósiles de microbios que aparecen en esas capas muestran cómo la vida, lejos de rendirse, se adaptó a cada fluctuación ambiental. Para los científicos modernos, estudiar estos registros no es solo una cuestión geológica, sino una forma de comprender cómo la Tierra aprendió a autorregularse, transformándose en un sistema resiliente y sorprendentemente estable. Los investigadores han encontrado en los sedimentos señales de antiguos isótopos que indican un cambio drástico en el ciclo del carbono durante y después de la glaciación. Estas variaciones son como pulsos en el corazón del planeta, latidos que revelan cuando el dióxido de carbono aumentó o disminuyó en la atmósfera. Gracias a estos datos, hoy sabemos que el equilibrio entre las emisiones volcánicas y la absorción por erosión fue el termostato natural que permitió la recuperación. Si ese balance se hubiera inclinado demasiado hacia uno u otro extremo, la Tierra habría quedado atrapada para siempre en el hielo, o por el contrario, se habría convertido en un mundo abrasador como Venus. El estudio de estos antiguos eventos también ha servido para desarrollar modelos climáticos modernos. Simulaciones por computadora han demostrado que basta con reducir el dióxido de carbono a menos de la mitad de su nivel actual para que el efecto invernadero colapse y el hielo se extienda rápidamente hacia el ecuador. Del mismo modo, un aumento extremo del CO puede desencadenar un calentamiento fuera de control. Estos resultados confirman que el equilibrio climático terrestre es delicado y que la historia de la Tierra bola de nieve no es un mito remoto, sino una posibilidad física que puede repetirse bajo otras circunstancias. El renacimiento posterior al hielo fue una danza entre la geología y la biología. A medida que los glaciares retrocedían, enormes volúmenes de agua dulce se vertieron en los océanos, alterando su salinidad y densidad. Estas diferencias impulsaron corrientes globales que mezclaron las aguas profundas, llevando nutrientes desde los fondos estancados hasta la superficie. Las algas, bacterias y protistas se multiplicaron en respuesta, creando zonas de alta productividad. Fue el primer gran florecimiento biológico después de la catástrofe, un ensayo general de los ecosistemas que dominarían el planeta millones de años más tarde. En las aguas someras, las colonias microbianas formaron estructuras laminadas que hoy se conocen como estromatolitos del Ediacárico. Estos organismos, aunque simples, representaban un paso adelante. Eran comunidades organizadas, capaces de modificar su entorno. Al crecer capa sobre capa, atrapaban sedimentos, generaban oxígeno y creaban microambientes donde otras formas de vida podían prosperar. Eran los ingenieros primitivos de la biosfera, moldeando la Tierra con cada respiración colectiva. Mientras tanto, los continentes continuaban desplazándose lentamente. La fragmentación de Rodinia dio origen a nuevos supercontinentes, como Pannotia, cuya configuración alteró nuevamente los patrones oceánicos. Los mares interiores y los arcos volcánicos en los bordes continentales se convirtieron en zonas de intensa actividad biológica. Allí, el intercambio entre la corteza terrestre y el agua propició la aparición de minerales ricos en fósforo y hierro, elementos esenciales para la síntesis de ADN y proteínas. Sin saberlo, el planeta estaba preparando las condiciones químicas para la aparición de organismos más complejos. En los laboratorios modernos, los científicos intentan reproducir esas condiciones en miniatura. Mezclan gases, minerales y radiación ultravioleta para observar cómo las moléculas orgánicas simples pueden transformarse en compuestos más elaborados. Lo sorprendente es que los resultados apoyan la hipótesis de que las glaciaciones globales no fueron un obstáculo para la vida, sino un catalizador. Las capas de hielo actuaron como un escudo protector, preservando moléculas delicadas frente a la radiación solar, mientras las reacciones químicas continuaban en pequeños bolsillos de agua líquida. En esos entornos confinados pudieron originarse nuevas combinaciones moleculares, algunas de las cuales marcarían el inicio de la evolución multicelular. A nivel ecológico, el fin de la glaciación marcó el nacimiento de una nueva relación entre la energía solar y la biosfera. Con la desaparición del hielo,
la luz volvió a inundar los océanos, estimulando la fotosíntesis. Este proceso no solo alimentó la vida, sino que también transformó la composición de la atmósfera, creando un ciclo de retroalimentación que mantenía estable la temperatura global. Cada célula fotosintética se convirtió en un pequeño termostato planetario, uniendo los destinos de la biología y del clima en un mismo sistema. Los restos fósiles del Ediacárico, descubiertos en regiones como Namibia, Terranova y el Mar Blanco, revelan una explosión de formas que hasta hoy desafían la clasificación. Algunas criaturas se asemejan a hojas gigantes que reposaban sobre el fondo marino, otras recuerdan a medusas o plumas. No tenían órganos internos ni esqueletos, pero sí patrones de simetría y organización celular. Estas estructuras, tan delicadas que solo se conservaron bajo condiciones excepcionales, representan los primeros experimentos de la naturaleza con la complejidad. Son los antepasados lejanos de todos los animales que poblarían los mares del Cámbrico. Cada fósil del Ediacárico es una historia detenida en la piedra. Muestra cómo, a partir de la simplicidad microbiana, surgieron arquitecturas biológicas cada vez más elaboradas. La vida comenzó a especializar funciones. Algunas células se dedicaban a la locomoción, otras a la nutrición o a la reproducción. Esa diferenciación fue la base de los tejidos y órganos que más tarde darían origen a los sistemas nerviosos, musculares y digestivos. Todo comenzó en los mares tibios que siguieron al gran deshielo, cuando el planeta, rejuvenecido, ofreció nuevas posibilidades a la evolución. Así, el episodio de la Tierra Bola de Nieve no solo fue un paréntesis gélido, sino una bisagra cósmica entre dos mundos, uno dominado por microorganismos simples y otro lleno de vida compleja. La glaciación fue la prueba más dura que la Tierra había enfrentado, pero también la más fructífera. De la oscuridad del hielo emergió un planeta luminoso, verde y azul, donde la vida encontró una segunda oportunidad. En los millones de años que siguieron al deshielo, la Tierra entró en una etapa de estabilidad relativa, un equilibrio frágil entre la energía solar, la atmósfera y los océanos. Los glaciares retrocedieron hasta quedar confinados a las regiones polares, mientras las zonas ecuatoriales se poblaron de extensos mares cálidos y someros. En esos lugares, la vida encontró un escenario ideal para diversificarse. El océano se convirtió en una fábrica de innovación biológica. La abundancia de luz y nutrientes permitió que organismos microscópicos prosperaran en tal cantidad que, por primera vez, comenzaron a alterar el color y la transparencia de los mares. Desde el espacio, el planeta ya no era una esfera blanca de hielo, sino un mundo azul verdoso, vibrante, vivo. Los ecosistemas marinos del Ediacárico eran simples pero dinámicos. En el fondo de los mares se extendían vastos tapetes microbianos que servían de alimento y refugio a otras formas de vida. Sobre ellos se deslizaban los primeros organismos multicelulares, suaves como la gelatina, moviéndose lentamente en busca de nutrientes. Algunos, como los Dickinsonia, tenían cuerpos ovalados y simétricos, con canales internos que distribuían los productos del metabolismo. Otros, como los Charnia, se asemejaban a plumas gigantes que se anclaban al sustrato y filtraban partículas del agua. Aunque no tenían ojos ni bocas, ni órganos que hoy reconoceríamos, estos seres representaban la primera organización compleja de la biología terrestre. La aparición de estos organismos no fue un evento aislado. Estaba íntimamente relacionada con la composición química del océano y la atmósfera. A medida que aumentaba el oxígeno, la vida podía experimentar con nuevos niveles de complejidad. El metabolismo aeróbico ofrecía más energía por cada molécula de alimento, lo que permitió el crecimiento de cuerpos más grandes y la diversificación de funciones celulares. Fue una revolución invisible pero trascendental, un cambio en la fuente misma de la energía vital. Los registros geológicos muestran que durante este tiempo, la corteza terrestre seguía en constante movimiento. Los continentes chocaban, se separaban y generaban cadenas montañosas que liberaban minerales a los ríos. Esa erosión alimentaba a los océanos con nutrientes, manteniendo el ciclo biológico activo. La interacción entre la tectónica y la vida se volvió más evidente. Cada montaña que se elevaba y cada volcán que estallaba influían en la composición del aire y del mar. La Tierra se convertía, poco a poco, en un sistema interconectado,
donde lo geológico y lo biológico formaban un solo organismo en equilibrio dinámico. En el fondo marino, los organismos comenzaron a interactuar entre sí de maneras más complejas. Algunos desarrollaron formas de movimiento más precisas, utilizando contracciones rítmicas o estructuras parecidas a músculos primitivos. Otros aprendieron a adherirse entre sí, formando colonias que les daban estabilidad y defensa. Estas asociaciones marcaron el inicio de la cooperación biológica a gran escala, el principio de una tendencia evolutiva que culminaría millones de años después en organismos sociales. Pero lo más sorprendente de esta época fue la innovación evolutiva que surgiría en la organización interna de los seres vivos. La diferenciación celular permitió que distintas partes del mismo organismo cumplieran funciones especializadas. Algunas células se encargaban de absorber nutrientes, otras de moverse y otras de reproducirse. Este reparto del trabajo biológico transformó el modo en que la vida existía sobre el planeta. Por primera vez, un ser vivo ya no era una sola célula autosuficiente, sino una comunidad coordinada de células que cooperaban para sobrevivir. Esa estructura sería la base de toda la diversidad animal que vendría después. Mientras tanto, el clima seguía estabilizándose. Las lluvias torrenciales del deshielo dieron paso a estaciones más regulares, y los océanos se templaron. El dióxido de carbono, absorbido por la erosión y los organismos marinos, comenzó a descender, acercando la temperatura global a niveles semejantes a los actuales. El planeta había sobrevivido a un ciclo de extremos, y ahora se preparaba para un periodo de relativa calma que duraría decenas de millones de años. En ese ambiente, la evolución tuvo tiempo y espacio para experimentar con paciencia. Los científicos creen que durante el Ediacárico se desarrollaron los primeros ecosistemas con cadenas tróficas diferenciadas. Algunos organismos actuaban como productores primarios, otros como consumidores y descomponedores. Las interacciones entre ellos crearon un equilibrio ecológico primitivo, donde la energía solar fluía a través de distintas formas de vida. Fue el nacimiento de la red alimentaria, la base de toda ecología moderna. Sin embargo, la estabilidad nunca es eterna. En los registros geológicos, los investigadores han identificado oscilaciones climáticas menores hacia el final del Ediacárico. Algunos glaciares regresaron temporalmente, aunque sin alcanzar la magnitud del Criogénico. Estas fluctuaciones, combinadas con cambios químicos en los océanos, generaron nuevos desafíos evolutivos. Los organismos que habían prosperado en aguas ricas en nutrientes debieron adaptarse a entornos más pobres. La competencia por los recursos impulsó la aparición de estrategias más eficientes, y con ello, de las primeras formas de predación. La caza, aunque primitiva, fue una de las innovaciones más trascendentales en la historia de la vida. Requirió movimiento, detección del entorno y coordinación. Los seres que podían desplazarse para alimentarse de otros desarrollaron nuevas estructuras, músculos más potentes, sistemas sensoriales incipientes y respuestas rápidas a estímulos. Estas adaptaciones darían origen a los primeros animales verdaderos, dotados de simetría bilateral, boca y órganos internos. La evolución estaba a punto de entrar en una fase acelerada. El final del Ediacárico se acerca como un amanecer antes de una tormenta. La Tierra, tras millones de años de calma relativa, estaba lista para un nuevo salto evolutivo. La vida había probado la cooperación, la diferenciación y la movilidad. Solo faltaba una chispa para que esa diversidad latente explotara en todas direcciones. Esa chispa llegaría con la llamada explosión cámbrica, un fenómeno que transformaría para siempre la biosfera. Pero bajo todo ese futuro, el planeta aún conservaba la memoria de su pasado helado, una advertencia silenciosa sobre el poder del cambio y la fragilidad del equilibrio. El comienzo del período cámbrico marcó uno de los capítulos más extraordinarios de la historia biológica de la Tierra. Tras millones de años de calma, la vida pareció despertar con una intensidad sin precedentes. En un intervalo geológico relativamente corto, de apenas unos cuantos millones de años, aparecieron casi todos los grandes grupos de animales que existen hoy: artrópodos, moluscos, equinodermos y los primeros cordados. Fue un estallido evolutivo que transformó el planeta en un mosaico de formas, movimientos y colores. Los mares,
antes tranquilos y dominados por organismos blandos, se convirtieron en campos de experimentación biológica donde la competencia, la depredación y la adaptación impulsaron una carrera por la supervivencia. Este fenómeno, conocido como la explosión cámbrica, fue posible gracias a las condiciones que se habían gestado tras la glaciación global. El aumento del oxígeno en los océanos permitió que los organismos desarrollaran metabolismos más activos y estructuras más complejas. La energía disponible en el ambiente creció, y con ella la posibilidad de construir tejidos duros, como conchas y esqueletos. Estas nuevas estructuras no solo ofrecían protección, sino también una base para movimientos más coordinados. La vida comenzó a explorar el espacio tridimensional de los océanos, colonizando no solo el fondo, sino también las aguas intermedias y la superficie. En el registro fósil, los sedimentos del Cámbrico muestran una diversidad deslumbrante. Criaturas como el Anomalocaris, un depredador con ojos compuestos y apéndices prensiles, dominaban los mares. Los trilobites, con sus exoesqueletos articulados, se multiplicaban en todas las regiones del planeta. Algunos organismos comenzaron a excavar en el sedimento, creando madrigueras y túneles que transformaron los fondos marinos en hábitats complejos. Era la primera vez que la vida modificaba activamente el entorno físico a gran escala. Desde una perspectiva geológica, el Cámbrico fue la culminación del proceso iniciado con la Tierra bola de nieve. El planeta había pasado de un desierto helado a un mundo exuberante. La energía solar, atrapada nuevamente por océanos abiertos, alimentaba una cadena de retroalimentaciones positivas entre la vida y el clima. El oxígeno liberado por las algas mantenía estable la atmósfera, mientras los nuevos ecosistemas marinos absorbían carbono y lo almacenaban en conchas y sedimentos. De esta manera, la biosfera se convirtió en una fuerza estabilizadora del clima, evitando que el planeta volviera a caer en extremos térmicos. Los científicos actuales interpretan este proceso como una demostración de la autorregulación planetaria. La Tierra se comporta como un sistema vivo en sí misma, donde la vida no solo se adapta al entorno, sino que lo moldea activamente. Esta visión, conocida como la hipótesis Gaia, propone que los organismos y su ambiente evolucionan juntos, manteniendo un equilibrio que favorece la habitabilidad. Y si hay un ejemplo que respalde esa idea, es precisamente la historia que siguió al Criogénico, del hielo al fuego, de la muerte al renacimiento. El impacto de la glaciación global se extendió mucho más allá del Cámbrico. Al cambiar la composición química de los océanos y la atmósfera, alteró las condiciones para la formación de minerales y rocas. Las grandes capas de carbonatos que se depositaron tras el deshielo sirvieron como base para los sistemas sedimentarios que hoy almacenan petróleo, gas y otros recursos geológicos. Sin aquella crisis climática, la historia geológica del planeta, y con ella, la civilización humana, habría sido muy distinta. El hielo, en su aparente destrucción, también sembró los cimientos del mundo moderno. Los estudios sobre la Tierra bola de nieve continúan revelando secretos. En laboratorios especializados, los investigadores analizan inclusiones microscópicas atrapadas en minerales del Criogénico para conocer la composición exacta del aire y del agua de aquella época. Otros examinan los isótopos de azufre y nitrógeno, buscando rastros de los ciclos biogeoquímicos interrumpidos por el hielo. Incluso se han hallado posibles fósiles de esporas y células que sobrevivieron en grietas del hielo, lo que sugiere que la vida persistió en condiciones mucho más extremas de lo que se creía. Estos descubrimientos no solo amplían nuestra comprensión del pasado terrestre, sino que también orientan la búsqueda de vida en otros mundos. Si la vida resistió bajo kilómetros de hielo, podría hacerlo también en planetas congelados como Europa o Encélado, las lunas heladas de Júpiter y Saturno. La Tierra bola de nieve se ha convertido, así, en una referencia para la astrobiología. Las fumarolas hidrotermales, los lagos subglaciales y los microambientes del Criogénico son modelos naturales de los escenarios donde podría existir vida fuera de nuestro planeta. La historia terrestre se transforma en un mapa cósmico, una guía para entender dónde y cómo podría surgir la biología en el universo. De hecho, muchas de las misiones espaciales contemporáneas se inspiran en esta analogía. Los científicos creen que si alguna vez encontramos vida extraterrestre, probablemente no será en un mundo cálido y soleado,
sino bajo una capa de hielo, alimentada por energía geotérmica, tal como ocurrió aquí hace más de 600 millones de años. En cierto sentido, estudiar nuestro pasado glacial es estudiar el futuro de la exploración espacial. La Tierra, con su historia de muerte y resurrección, se convierte en una ventana hacia los posibles destinos de otros mundos. El legado de la glaciación global no solo está escrito en las rocas, sino también en la biología que hoy nos rodea. Cada organismo complejo, cada célula que respira oxígeno, es heredera de los seres diminutos que resistieron la oscuridad del hielo. Sin ellos, no existirían los ecosistemas, ni los animales, ni nosotros. El frío extremo, que parecía haber condenado al planeta, en realidad lo preparó para florecer. La vida no solo sobrevivió a la glaciación, sino que se fortaleció gracias a ella, demostrando una vez más que las crisis son los motores más poderosos de la evolución. El relato de la Tierra congelada es también la historia de cómo los extremos moldean la creatividad natural. En la vastedad del tiempo geológico, los periodos de estabilidad son raros. Son las crisis, las catástrofes y los desequilibrios los que impulsan la transformación. Durante la era del hielo global, la vida fue reducida a su mínima expresión, confinada a rincones oscuros y templados bajo el hielo. Sin embargo, esa adversidad forzó una evolución silenciosa, casi imperceptible, que preparó a los organismos para resistir futuros desafíos. En cierto modo, el criogénico fue un entrenamiento planetario para la supervivencia. A medida que el clima se estabilizó, la Tierra comenzó a mostrar una diversidad geográfica que antes no existía. Los continentes, aún jóvenes, se desplazaban lentamente hacia nuevas posiciones, separándose y colisionando en un ciclo perpetuo que redibujaba la faz del mundo. Estos movimientos modificaban la circulación de las corrientes oceánicas, afectando los patrones de temperatura y lluvias. Así nacieron desiertos, montañas y mares interiores. Cada cambio geológico abría un nuevo escenario ecológico. En ese teatro de fuerzas, la vida respondía, adaptándose y multiplicando sus estrategias. La atmósfera, enriquecida por el oxígeno, transformó la interacción entre los elementos. Las lluvias oxidaban los metales en las rocas, creando pigmentos naturales que coloreaban el paisaje. Los cielos se llenaron de nubes más densas y de tormentas más eléctricas, capaces de desencadenar reacciones químicas que continuaban alimentando la complejidad molecular. El aire, antes un elemento casi inerte, se había convertido en una red activa de procesos biológicos y físicos. La Tierra ya no era solo un planeta habitado, era un planeta vivo. La vida marina, en tanto, continuó expandiéndose. Las algas formaron verdaderos bosques submarinos en los fondos poco profundos. Los corales primitivos comenzaron a construir estructuras calcáreas, los primeros arrecifes, que servían como refugio y hogar para múltiples especies. En esos ecosistemas surgieron las primeras interacciones simbióticas, alianzas entre organismos distintos que se beneficiaban mutuamente. Estas asociaciones fortalecieron la resiliencia de la biosfera, demostrando que la cooperación era tan poderosa como la competencia. Los ciclos del carbono, del nitrógeno y del fósforo se consolidaron en su forma moderna. Los organismos absorbían estos elementos, los transformaban y los devolvían al ambiente, cerrando los circuitos biogeoquímicos que aún hoy sostienen la vida. Cada célula, cada respiración y cada descomposición contribuían a mantener el equilibrio global. Lo que había comenzado como una serie de reacciones químicas se había convertido en una sinfonía planetaria coordinada por la vida misma. En el registro fósil, los científicos descubren señales de este equilibrio recién alcanzado. Las rocas del Ediacárico y del Cámbrico muestran una alternancia rítmica entre capas ricas en materia orgánica y capas minerales, una especie de pulso que marca los ciclos de productividad biológica. Estos patrones revelan que, incluso en los albores de la vida compleja, el planeta ya tenía estaciones ecológicas y climáticas definidas. La Tierra respiraba con un ritmo propio. A nivel microscópico, la evolución continuaba refinando los mecanismos de la célula. Las membranas se volvieron más eficientes para intercambiar nutrientes y energía. El ADN comenzó a organizarse en estructuras más estables, y los organismos multicelulares aprendieron a coordinar el crecimiento y la reproducción.
La selección natural actuaba con precisión, favoreciendo las formas más adaptadas a cada entorno. De esa competencia milenaria surgieron los primeros planos corporales que servirían de base a todos los animales posteriores. En este punto de la historia, la relación entre la vida y el ambiente alcanzó un grado de interdependencia sin precedentes. La fotosíntesis seguía siendo el motor de la biosfera, pero ahora los desechos de unos organismos se convertían en recursos para otros. La materia fluía con eficiencia entre productores, consumidores y descomponedores. Este reciclaje constante garantizaba la estabilidad del ecosistema y la continuidad de los ciclos vitales. El planeta, que alguna vez estuvo congelado y estéril, había aprendido a mantener la vida mediante la cooperación y el equilibrio. Los estudios modernos sobre el criogénico y el ediacárico han permitido comprender mejor cómo la vida puede sobrevivir a catástrofes globales. Las simulaciones biológicas muestran que incluso una pequeña reserva genética en un ambiente extremo puede repoblar el planeta una vez que las condiciones mejoran. Esto explica cómo, tras el deshielo, la biodiversidad aumentó tan rápidamente. El secreto no fue la cantidad de organismos que sobrevivieron, sino su capacidad de adaptarse, de mutar y de aprovechar los nuevos nichos ecológicos que el cambio había creado. De esta forma, la Tierra bola de nieve se convierte en una metáfora de la resiliencia. Su historia nos enseña que la destrucción no siempre es el final, sino a menudo el preludio de un renacimiento. Los océanos que alguna vez fueron prisiones de hielo se transformaron en cunas de vida. El frío, lejos de extinguir el fuego biológico, lo templó. Y en esa lucha silenciosa entre el hielo y la vida se forjó el carácter del planeta que habitamos hoy. A escala cósmica, este episodio también redefine nuestra visión de los mundos habitables. Si la Tierra pudo sobrevivir a semejante cataclismo, quizá otros planetas, aparentemente inhóspitos, también guarden vida en estado latente, esperando solo un cambio en las condiciones para despertar. La lección del criogénico trasciende la geología y la biología. Nos habla de la persistencia del orden frente al caos, de la capacidad de la naturaleza para reinventarse incluso cuando todo parece perdido. La historia del hielo global no termina en el pasado. Sus huellas continúan influyendo en el presente. Los glaciares actuales, los casquetes polares y los ciclos climáticos que rigen las estaciones son herederos directos de aquellos procesos antiguos. La Tierra sigue respirando al ritmo de su memoria geológica, recordándonos que los equilibrios que nos sostienen son frágiles y que el planeta, aunque resiliente, no es inmutable. El legado del criogénico continúa, invisible pero constante, en cada rincón del planeta. Los océanos, las montañas y hasta la atmósfera conservan rastros químicos de aquel evento remoto. Los científicos los estudian como si fueran las cicatrices de un cuerpo que sobrevivió a una enfermedad devastadora. El hielo que alguna vez cubrió el mundo dejó tras de sí minerales alterados, rocas pulidas por glaciares y capas sedimentarias que marcan los límites del cambio. En ellas, la Tierra escribió su testimonio más profundo, que incluso un planeta entero puede renacer después de quedar al borde de la muerte térmica. Las evidencias del pasado helado se encuentran en los lugares más inesperados. En África, Australia, Canadá y Sudamérica, los geólogos descubren depósitos glaciares ubicados en regiones que, en la actualidad, se encuentran cerca del Ecuador. Estos hallazgos son imposibles de explicar sin recurrir a un episodio de congelación global. A veces, en los acantilados, pueden observarse las marcas de antiguas grietas de hielo, o piedras redondeadas que fueron arrastradas por glaciares hace más de 700 millones de años. Esas rocas erráticas son mensajeras del pasado, viajando miles de kilómetros a través del tiempo para contarnos que la Tierra, en su momento, fue una esfera de cristal suspendida en la oscuridad. Bajo el microscopio, los sedimentos del criogénico revelan un mundo en transición. Entre los granos de arena y las capas de arcilla se encuentran diminutas burbujas de gas atrapadas durante la formación del hielo. Esas burbujas contienen muestras del aire antiguo, testigos microscópicos de la atmósfera que existía cuando el planeta se congeló. Su composición muestra niveles bajísimos de dióxido de carbono y metano, lo que confirma la pérdida del efecto invernadero. Al mismo tiempo, los isótopos de oxígeno conservados en los minerales revelan temperaturas cercanas al punto de congelación global.
Ninguna otra evidencia es tan clara ni tan directa. Pero el hielo no solo dejó huellas físicas, también transformó la historia química del planeta. Cuando los glaciares se fundieron, las aguas cargadas de minerales disueltos fluyeron hacia los océanos, provocando una sobrecarga de nutrientes. Este exceso desencadenó una serie de reacciones biológicas que impulsaron la evolución. Las algas proliferaron, produciendo más oxígeno y cambiando el equilibrio químico del mar. La interacción entre la biología y la geología se volvió tan estrecha que el planeta entero comenzó a funcionar como un sistema integrado. Cada proceso natural influía en los demás, generando una complejidad sin precedentes. Los científicos modernos utilizan modelos climáticos para intentar reproducir cómo se desarrolló aquel fenómeno. Simulan los cambios en la radiación solar, la disposición de los continentes y la composición atmosférica. Una y otra vez, los resultados apuntan al mismo desenlace. Basta una leve reducción del dióxido de carbono o un aumento del albedo para que el hielo avance sin control. Esto demuestra que la estabilidad del clima terrestre es precaria y que el equilibrio que disfrutamos hoy es el resultado de millones de años de ajuste fino entre fuerzas opuestas. Esta lección se vuelve especialmente relevante en la actualidad, cuando la humanidad altera de nuevo el balance del carbono. Aumentar la concentración de dióxido de carbono puede parecer lo contrario a provocar una glaciación, pero ambos extremos son peligrosos. Si el criogénico enseñó que el exceso de frío puede congelar al planeta, nuestra época muestra que el exceso de calor puede desestabilizarlo de otro modo. La historia geológica, leída con atención, es un espejo en el que podemos ver reflejado nuestro futuro. La Tierra bola de nieve nos recuerda que los procesos climáticos no obedecen a escalas humanas. Los cambios que se gestan hoy podrían tener consecuencias durante miles o millones de años. En el pasado, fueron las bacterias las que transformaron la atmósfera. Ahora, somos nosotros. Las emisiones industriales y la deforestación actúan con una rapidez que supera la capacidad natural del planeta para compensarlas. Comprender cómo un desequilibrio atmosférico llevó a la Tierra a un estado extremo nos ayuda a dimensionar la fragilidad del sistema climático actual. En el criogénico, el hielo cubrió incluso los océanos tropicales, y sin embargo, la vida persistió. Esa resistencia biológica nos enseña otra lección. La vida es tenaz, pero no invulnerable. En cada extinción masiva, la biodiversidad tarda millones de años en recuperarse. En el caso de la glaciación global, fueron los microorganismos los que actuaron como guardianes de la continuidad. Esos diminutos seres que sobrevivieron bajo el hielo, en aguas termales o en grietas volcánicas, son los antepasados de toda la vida moderna. Su persistencia explica por qué, incluso después del desastre más absoluto, la Tierra volvió a florecer. En las profundidades marinas, las fumarolas hidrotermales ofrecían refugio. Allí, el calor del interior terrestre mantenía el agua líquida y rica en compuestos químicos. Los microorganismos que habitaban esos lugares vivían en total oscuridad, obteniendo energía no del sol, sino de reacciones químicas entre el azufre, el hierro y otros minerales. Esa forma de vida, la quimiosíntesis, es una de las más antiguas del planeta. Durante la glaciación global, fue probablemente la única fuente de energía biológica sostenida. Sin ellas, la cadena evolutiva se habría interrumpido. Es fascinante pensar que las mismas condiciones que casi destruyeron la vida fueron las que prepararon el terreno para su expansión. El hielo selló los océanos, pero también los protegió de la radiación ultravioleta y de los impactos de meteoritos, que eran más frecuentes en aquel tiempo. En ese aislamiento forzado, las formas de vida sobrevivientes evolucionaron lentamente, acumulando innovaciones genéticas que luego se desplegarían con fuerza cuando el clima mejoró. Así, lo que parecía un largo invierno planetario se convirtió en una incubadora cósmica. A través de este ciclo de destrucción y renacimiento, la Tierra desarrolló una característica única: la capacidad de mantener la vida en equilibrio con sus propios procesos físicos. No hay evidencia de otro planeta que haya pasado por un cambio tan extremo, y aún así, haya recuperado su habitabilidad. Esto hace de nuestro mundo un ejemplo excepcional dentro del universo observable. La Tierra no solo alberga vida, la crea, la destruye y la reconstruye, como si en su esencia existiera una tendencia natural hacia la regeneración.
El hielo del criogénico no solo transformó el paisaje, también reconfiguró la memoria geológica de la Tierra. Bajo sus capas, los continentes fueron moldeados por la erosión glacial, los valles se profundizaron y las montañas fueron desgastadas hasta adquirir formas suaves y redondeadas. Cuando el hielo se retiró, dejó tras de sí un lienzo nuevo donde la naturaleza volvió a pintar con ríos, bosques y mares. Ese proceso de renovación geológica marcó el inicio de una etapa en la que el planeta adquirió su fisonomía moderna. Aún hoy, muchos de los sedimentos más antiguos que forman parte de los continentes provienen de aquella era, testigos mudos del poder escultórico del hielo. Los glaciares, al avanzar y retroceder, actuaron como gigantescos cinceles. Transportaron rocas y minerales a grandes distancias, mezclando materiales de distintas edades y orígenes. Este transporte no solo modificó la topografía, sino que enriqueció los suelos y los mares con elementos químicos esenciales. El hierro, el fósforo y el silicio liberados durante la erosión sirvieron como nutrientes fundamentales para las comunidades microbianas que renacieron tras el deshielo. Sin ese reciclaje geológico, la biosfera quizá nunca habría alcanzado los niveles de productividad que impulsaron la diversificación biológica posterior. Los investigadores modernos han descubierto que el criogénico también tuvo un papel crucial en la evolución de los océanos profundos. Durante millones de años de congelación, las aguas quedaron estratificadas. Una capa superficial de hielo cubría océanos densos, fríos y carentes de oxígeno. Con el deshielo, estas capas se mezclaron, liberando una avalancha de gases y nutrientes. Este proceso desencadenó una fertilización natural de escala planetaria, permitiendo la proliferación de algas y microorganismos fotosintéticos. A medida que estos organismos liberaban oxígeno, el mar se transformaba en un entorno respirable, y con ello se abría el camino para los primeros animales verdaderos. Los fósiles más antiguos de esponjas y cnidarios datan de esta época. Eran seres simples, pero ya mostraban la organización corporal básica que caracteriza a los animales: tejidos diferenciados, canales internos y una forma de alimentación activa. En los ecosistemas posteriores, estos organismos se convirtieron en los pilares de los arrecifes y en los protagonistas de una nueva etapa ecológica. El océano ya no era solo un caldo químico, sino un sistema vivo, estructurado y dinámico. La vida comenzó a modificar la Tierra de una manera profunda. La fotosíntesis incrementó la concentración de oxígeno, lo que a su vez permitió la formación de la capa de ozono. Este escudo natural filtró la radiación ultravioleta y abrió las puertas a la expansión de la vida hacia ambientes más superficiales. Las costas se poblaron de tapetes microbianos, y las rocas se cubrieron de finas películas biológicas. Era el preludio del lento proceso que, millones de años después, llevaría a los organismos a colonizar la tierra firme. El estudio de esta transición ha inspirado una nueva rama de la ciencia, la geoquímica evolutiva. En ella, los científicos buscan entender cómo los cambios en la composición del planeta influyen en la evolución biológica. Los isótopos estables de elementos como el carbono, el azufre o el hierro actúan como huellas que permiten reconstruir los eventos que alteraron la química global. En el caso del criogénico, estos rastros confirman que la Tierra experimentó una purificación radical, un reinicio en el equilibrio químico que hizo posible la complejidad biológica. A medida que la vida se expandía, también se volvía más consciente, en términos evolutivos, de su entorno. La competencia por recursos y la aparición de la predación impulsaron la evolución de sentidos primitivos, la percepción de la luz, del movimiento y de los cambios químicos en el agua. Los organismos comenzaron a interactuar no solo con el medio, sino entre sí, generando dinámicas ecológicas que transformaron el equilibrio de los mares. Este fue el germen de la diversidad que caracterizaría los ecosistemas del Cámbrico. Mientras tanto, la Tierra continuaba su lento viaje alrededor del Sol, con días que duraban algo menos de 23 horas y un año de más de 400 días. La rotación más rápida generaba mareas intensas, que removían los sedimentos y oxigenaban las aguas costeras. Estos movimientos periódicos crearon ciclos naturales que influían en el comportamiento de los organismos, un tipo de sincronía entre la rotación del planeta y el pulso biológico que aún se conserva en muchos seres vivos actuales. Cada amanecer y cada marea eran, en aquel tiempo,
señales para la supervivencia. Los volcanes seguían desempeñando un papel crucial. Aunque el hielo se había retirado, la Tierra aún liberaba grandes cantidades de gases a través de sus erupciones. Este proceso mantenía el equilibrio del carbono y aseguraba que la atmósfera no se enfriara de nuevo. La interacción entre la actividad volcánica y la biología creó un ciclo autorregulado. El CO emitido por los volcanes era absorbido por las plantas y las algas, mientras el oxígeno producido por estas favorecía la erosión y la formación de nuevos minerales. La vida y la geología habían aprendido a respirar juntas. En la actualidad, los científicos comparan este equilibrio con un sistema homeostático, similar al de un organismo vivo que mantiene su temperatura interna. La Tierra ajusta sus procesos mediante una compleja red de retroalimentaciones. Cuando un componente se altera, ya sea la cantidad de CO, la temperatura o el nivel de los mares, otros factores reaccionan para restablecer la estabilidad. El criogénico fue, sin duda, la prueba más extrema de este sistema autorregulado. Y de ella surgió un planeta más maduro, capaz de mantener la vida en condiciones cambiantes. En los laboratorios, los geólogos recrean las condiciones del hielo global utilizando cámaras de presión y temperatura controladas. Al congelar soluciones salinas y exponerlas a luz ultravioleta, observan cómo las reacciones químicas pueden continuar incluso en el frío extremo. Los resultados demuestran que la vida no necesita un ambiente templado para existir, solo energía y un entorno donde la química pueda ocurrir. Esa conclusión ha transformado nuestra visión del universo. Si la Tierra pudo sobrevivir al hielo, otros mundos helados también podrían albergar formas de vida. El estudio de la Tierra bola de nieve, entonces, no solo explica nuestro pasado, sino que guía nuestra búsqueda en el cosmos. Los planetas congelados ya no se consideran muertos, sino adormecidos. Tal vez, bajo sus cielos, se oculten océanos llenos de microorganismos esperando el momento de su despertar, tal como ocurrió aquí hace cientos de millones de años. En ese sentido, el criogénico no fue solo una era de hielo, sino la primera gran lección del universo sobre la persistencia de la vida. A lo largo del tiempo, el recuerdo de la Tierra helada quedó grabado no solo en las rocas, sino también en el comportamiento de los sistemas naturales. Los glaciares actuales son los herederos más visibles de aquel pasado. En Groenlandia, la Antártida y las altas montañas, el hielo continúa respirando al ritmo del planeta, derritiéndose y creciendo en ciclos que regulan el nivel de los mares. Cada vez que una capa se desprende y cae al océano, repite en miniatura lo que ocurrió hace más de 600 millones de años, cuando el planeta entero fue un océano bajo el hielo. Esa continuidad hace que el criogénico no sea solo un episodio del pasado, sino una parte viva del presente terrestre. El estudio de estas capas modernas permite descifrar los ecos de la antigüedad. Los núcleos de hielo extraídos de la Antártida conservan burbujas de aire atrapadas que contienen la historia de la atmósfera de los últimos cientos de miles de años. Al analizarlas, los científicos descubren los ciclos naturales del carbono, las variaciones en la radiación solar y los pulsos de temperatura que marcan las eras glaciales y los interglaciares. Al comparar esos datos con los registros más antiguos del criogénico, se observa un patrón común. La Tierra oscila entre el hielo y el calor, como si siguiera un pulso biológico profundo. Ese patrón, sin embargo, ahora está siendo alterado por la actividad humana. La quema de combustibles fósiles y la deforestación han incrementado los niveles de dióxido de carbono más allá de cualquier punto registrado en los últimos millones de años. El planeta, que una vez se congeló por falta de gases invernadero, ahora se calienta por su exceso. Comprender el equilibrio que permitió superar la Tierra bola de nieve resulta esencial para enfrentar el desafío actual. El pasado se convierte en una advertencia. El clima global puede cambiar de forma radical y sostenida si se alteran los límites de su estabilidad. El criogénico también transformó la forma en que los científicos conciben la historia de la vida. Antes se pensaba que la evolución era un proceso continuo y lento, pero los eventos como la glaciación global demostraron que los grandes saltos evolutivos pueden surgir después de crisis planetarias. La vida no avanza por un camino recto, sino a través de sacudidas, adaptaciones y renacimientos. Cada catástrofe abre espacios vacíos que se llenan con nuevas formas de vida, más resistentes y sofisticadas. Este principio,
visible tras el hielo, se ha repetido en cada gran extinción, del criogénico a los dinosaurios, y quizá también en el futuro de la humanidad. Las huellas de aquella era se extienden incluso al arte natural del planeta. Los minerales formados durante el deshielo, como las dolomitas y los carbonatos marinos, hoy componen montañas enteras, como las dolomitas de los Alpes o partes del altiplano andino. Su color claro y sus vetas onduladas son el resultado de precipitados químicos depositados en mares tibios tras la liberación del hielo. Caminar entre esas rocas es, literalmente, caminar sobre los restos de la resurrección del mundo. La ciencia moderna ha encontrado en la Tierra bola de nieve una fuente de inspiración filosófica. Este evento demuestra que el planeta no es un ente pasivo ante las fuerzas externas, sino un sistema que responde y se ajusta. Cuando el frío absoluto amenazó con eliminar toda posibilidad de vida, los procesos internos, volcanes, circulación del manto, radiación geotérmica, trabajaron en silencio para restaurar el equilibrio. Esa interacción entre destrucción y renovación convierte a la Tierra en un modelo único de autorregulación natural. Desde el punto de vista cósmico, el planeta actúa como una entidad que busca su propia habitabilidad. Incluso la biología humana, en su estructura más íntima, lleva la marca de aquel episodio. Nuestros cuerpos respiran oxígeno, el gas que emergió en abundancia después del deshielo. Nuestros huesos están formados por carbonatos de calcio, los mismos minerales que se precipitaron cuando los océanos se saturaron tras la gran fusión. Hasta la sangre, rica en hierro, conserva la herencia química de los mares ferruginosos del criogénico. En cada respiración, en cada célula, llevamos un vestigio del mundo que una vez fue de hielo. En la actualidad, comprender el criogénico también ayuda a planificar el futuro del clima. Las misiones espaciales, las exploraciones polares y las simulaciones digitales buscan recrear las condiciones que permitieron aquel equilibrio. Saber cuánto dióxido de carbono, cuánta energía solar y cuánta actividad volcánica son necesarias para mantener un planeta habitable es uno de los mayores desafíos científicos de nuestro tiempo. La historia del hielo global no es solo un capítulo de la geología, sino un manual sobre cómo preservar la vida. Cuando los astrónomos observan mundos lejanos cubiertos de hielo, piensan en el nuestro, en las lunas heladas de Júpiter y Saturno, o en los exoplanetas que orbitan estrellas frías. La posibilidad de que exista vida bajo las capas congeladas se vuelve más creíble a la luz del ejemplo terrestre. El criogénico, que una vez fue visto como una catástrofe, hoy es una guía para reconocer la persistencia de la biología en el cosmos. La vida, parece decirnos la Tierra, no necesita condiciones perfectas, solo necesita tiempo y la oportunidad de adaptarse. En los últimos años, los científicos han hallado microorganismos vivos atrapados en el hielo antártico, algunos con miles de años de antigüedad. Su existencia demuestra que la vida puede resistir incluso sin luz, sin calor y con apenas trazas de energía. Son los descendientes modernos de aquellos organismos que sobrevivieron a la gran congelación. En su ADN podría estar escrita la memoria genética del criogénico, una memoria que ha pasado de era en era, sosteniendo el hilo invisible que conecta el pasado más remoto con nuestro presente. El hielo, en su aparente silencio, guarda los secretos de la vida. Cada cristal que se forma o se derrite encierra una historia de equilibrio, resistencia y cambio. Cuando miramos un glaciar, no solo contemplamos agua solidificada, sino el recuerdo del tiempo en que el planeta entero se cubrió de ese mismo manto. Y tal vez, en ese reflejo helado, la Tierra nos recuerda su mensaje más antiguo, que la vida no teme al frío, porque en lo profundo de cada congelación late siempre el calor del renacimiento. Hoy, cuando miramos la Tierra desde el espacio, vemos un planeta azul, con casquetes blancos en los polos y extensas franjas verdes en los continentes. Es difícil imaginar que alguna vez todo ese mundo estuvo envuelto por una capa continua de hielo. Sin embargo, cada fragmento de roca, cada gota de agua y cada molécula de oxígeno que respiramos son el resultado de aquel proceso. La Tierra que habitamos no sería posible sin el gran invierno planetario que la redefinió hace cientos de millones de años. La glaciación global no fue el final de la vida, sino su punto de inflexión, el umbral que transformó un planeta primitivo en uno lleno de complejidad y belleza. El criogénico nos dejó una herencia de equilibrio, pero también de advertencia.
Su historia demuestra que los límites del clima pueden romperse y que, una vez lo hacen, el planeta responde con fuerza implacable. El hielo que se extendió por los continentes fue consecuencia de un ligero descenso del dióxido de carbono, y su retirada, de una acumulación desbordante de ese mismo gas. Esa sensibilidad extrema al cambio atmosférico sigue vigente hoy. La misma delgada franja de equilibrio que permitió el renacimiento del mundo es la que sostiene nuestra civilización actual. Comprenderlo no es solo una cuestión científica, sino una responsabilidad colectiva. El estudio de la Tierra bola de nieve ha inspirado a geólogos, biólogos, físicos y filósofos a reconsiderar el lugar del ser humano en el tiempo profundo. Cuando se observa la historia de los glaciares, la magnitud del proceso nos coloca en perspectiva. Lo que para nosotros es una era, para el planeta es apenas un parpadeo. Las montañas que creemos eternas son solo arrugas pasajeras en una corteza viva. La Tierra no necesita de nosotros para continuar su ciclo, pero nosotros dependemos absolutamente de ella. El criogénico nos recuerda que la vida no domina al planeta, lo acompaña. En los laboratorios, las investigaciones continúan afinando los detalles de esta epopeya natural. Se estudian los microorganismos que aún viven en ambientes extremos, lagos subglaciales, fumarolas volcánicas, desiertos de hielo, porque ellos son los descendientes más fieles de las formas de vida que soportaron el invierno global. Sus estrategias de supervivencia revelan una inteligencia biológica que no se mide en cerebro, sino en adaptación. Producen proteínas anticongelantes, reparan su ADN bajo radiación intensa y logran conservarse en suspensión metabólica durante siglos. Gracias a ellos comprendemos que la vida no se define por la abundancia, sino por la resistencia. Las misiones espaciales que buscan vida fuera de la Tierra llevan consigo la huella del criogénico. Cada vez que una sonda se aproxima a una luna helada o a un exoplaneta cubierto de nieve, los científicos recuerdan que el hielo no es sinónimo de muerte. Lo que ocurrió aquí podría repetirse en cualquier rincón del cosmos. Tal vez, en un futuro lejano, otro mundo viva su propio renacimiento tras una era de hielo, y en su superficie, nuevas formas de vida se pregunten por sus orígenes, tal como nosotros lo hacemos ahora. El hielo también dejó una huella cultural. Inspiró mitos, simbolismos y reflexiones sobre la fragilidad de la existencia. En muchas tradiciones, el frío representa el silencio de la creación, la pausa antes del despertar. En ese sentido, la Tierra bola de nieve no solo fue un evento físico, sino también un símbolo universal del ciclo entre destrucción y vida. Cuando el hielo se derrite, no solo libera agua, libera memoria, libera historia. Cada deshielo es un acto de revelación, una nueva oportunidad para recordar quiénes somos y de dónde venimos. En las universidades, los estudiantes que hoy observan los mapas geológicos del criogénico aprenden algo más que datos y fechas. Aprenden que la ciencia es un relato de esperanza. Porque si el planeta pudo superar una catástrofe total, también nosotros podemos aprender a restablecer los equilibrios que hemos alterado. Las fuerzas que salvaron la Tierra no fueron milagrosas, fueron naturales, fruto de su propio sistema de autorregulación. Del mismo modo, las soluciones a nuestros problemas climáticos deben surgir del entendimiento profundo de esa red natural, no de la negación de ella. El criogénico nos enseña que la vida no desaparece ante el cambio, se transforma. Que el hielo no es solo el fin, sino el inicio de algo nuevo. Que cada crisis lleva en su interior la semilla de la renovación. Hoy, mientras los glaciares retroceden y los océanos cambian, el recuerdo del planeta blanco debe servirnos como guía. Porque si la Tierra fue capaz de renacer de su propia quietud, nosotros, que somos parte de ella, también podemos hacerlo. El día que el último glaciar se derrita o que un nuevo ciclo de hielo comience, la historia del criogénico seguirá hablándonos a través del viento y de las rocas. Y aunque las eras cambien y las especies desaparezcan, la esencia de aquella lección permanecerá. La vida es el hilo que une todos los inviernos con todos los amaneceres. El hielo fue su silencio, y el calor, su palabra. Entre ambos se escribe la historia eterna del planeta que aprendió a vivir.